Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Efectivamente, hoy es el primer sábado de transmisión en vivo de Frecuencia Laboral. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. ¿Cómo inician el año? Que parece que iniciaron bien. ¿Y qué perspectivas? Sí, lo que nosotros señalamos que para este 2020 prácticamente tenemos que alcanzar nuestros objetivos de la reinserción laboral de los trabajadores de la resistencia en varias vías. Hay una vía que es los acuerdos firmados de memorándum de entendimiento de julio del 2015, donde establece una serie de compromisos del gobierno de la República para inversiones a largo plazo que lleve a cabo la reinserción de todos los trabajadores. Hay temas que están pendientes que se cumplan. Lo cierto es que este inicio de año salieron publicados en el Diario Oficial de la Federación 2 predios, uno en Tasco, Guerrero, que es un predio de aproximadamente 1,000 y fracción de metros, otro en la Sierra Norte de Puebla, en la agencia de Necaxa, que ya está habilitada para las oficinas comerciales. Y tenemos que resaltar aquí que uno de los problemas que hemos tenido con estos predios es que se desconoce el origen del proceso de lucha. De aquí queremos resaltar que tuvimos que llegar a esa negociación toda vez que la Suprema Corte de Justicia, que hoy son los que van a llevar a cabo los juicios orales en el tema laboral, son los que se encargaron de negarnos el regreso al trabajo con la CFE como patrón sustituto. Recordemos que cuando se toma la decisión de Felipe Calderón, incluso hoy estaba leyendo este fin de año pasado el libro de Anabel Hernández, de El Traidor, y habla cómo se involucra el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Felipe Calderón con el tema del tráfico de las drogas, con los principales capos. Y fíjate que hay una escena de investigación donde la droga la meten a Estados Unidos a través de los trenes que fueron privatizados en la época de Zedillo y que se quedaron con la concesión este grupo de Germán Larrea, el Grupo México, que operan con otras empresas de Kansas, Estados Unidos. De ahí traficaban cantidad de toneladas y toneladas que pasan de droga a Estados Unidos. Y regresando al tema, pues resulta que la guerra que inicia Calderón fue una guerra pues para quitar del país a los otros grupos, los cárteles, y se quedara solamente un cártel, que era el cártel de Sinaloa, que operó no nada más en México para traficar droga a Canadá, Estados Unidos, sino gran parte del mundo. Y la única forma de hacerlo fue con la complicidad de los gobiernos, desde Fox y de Calderón. Entonces se le genera una guerra y para sus adversarios, su gente, sus asesores le dicen que va en caída libre y que hay que tomar una decisión valiente que levante su percepción de aceptación en el país. Pues le asesoran y le dicen golpea al Sindicato Mexicano de Electricistas, fíjate. O sea, cómo reservan el expediente 12 años, que todavía no se cumplen, van 10, y cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el expediente sin tenerlo. Se resuelve el fondo sin tener el expediente completo, incluso cuando le piden informes justificados a la Secretaría de Hacienda, dice no podemos entregarlos porque si entregamos la información va a llegar a manos del SME y nos van a ganar el juicio. O sea, todo lo hicieron de hecho, pero no de derecho. Entonces, cuando le dan todos los bienes inmuebles a la Comisión Federal de Electricidad, se los dan en una figura que legalmente es improcedente para un organismo, en un comodato. O sea, el comodato dice, te doy esto, esta propiedad es mía, te la doy, explótalo, no requiero de nada, sin ningún usufructo sobre las instalaciones, cuando son bienes nacionales para prestar un servicio público en tema de plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución, y así lo trajeron 5 años para evitar este tema de que, pues no es patrón sustituto porque nada más la tengo en comodato los bienes. Hoy en día, con la implementación ya de la reforma de la ley de la industria eléctrica, pues ya todos esos bienes los tiene CFE en propiedad, o sea, ya está dentro de su patrimonio
Y es increíble que hoy no se quiera reconocer la CFE como patrón sustituto de los trabajadores. Es una lucha que vamos a dar en los tribunales nacionales, internacionales y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque recuerdo que también ingresamos una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en aquella época, y al final no hicieron ningún pronunciamiento, solamente dijeron, es que como ya el máximo tribunal de justicia de este país ya se pronunció, nosotros ya no emitimos ningún pronunciamiento, lo dejamos libre para que ustedes puedan ir a cualquier tribunal internacional. Y así quedó. Entonces, eso lo vamos a revivir este año. Lo vamos a llevar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque este es un tema de violación de los ministros de la Suprema Corte, incluso el ministro ponente Luis María Aguilar Morales, ahí está todavía, y hay otros. Y se sacaron de la manga, como los magos, diciendo que nosotros estábamos pidiendo que el presidente de la República fuera el patrón sustituto de los trabajadores, cuando esa era mentira. ¿Por qué se demanda al patrón sustituto? Porque la actividad económica se sigue desarrollando con la misma infraestructura, independientemente si le cambias de nombre, de apellido, si le pones cualquier razón social y se lo transmites a otro organismo. Entonces ahí está la figura del patrón sustituto. Es lo que no quisieron reconocernos. Entonces es una lucha que vamos a dar, y la otra lucha que estamos dando en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es sobre el convenio de limitación de zonas entre el SUTER y el ESME, firmado en mayo de 1985, que está depositado al laudo. Y fíjense lo que son curiosos en las juntas, ¿no? El expediente, el convenio lo sustrajeron del archivo de la Junta Federal, el original que estaba ahí, el que tiene la copia, el original que tiene la Junta. Y dijeron, no, pues es que después se vino lo del temblor del 85, y sí, seguramente ahí se quedaron sepultados varias cosas. Pero checando con la gente del archivo, resulta que sí están los planos originales. Ya lo hicimos valer con una serie de jurisprudencias existen, que con la copia simple es suficiente, o si podemos mencionar que existe en otro lugar de ese documento, que está también una copia en el Archivo General de Notarías. Ya se hizo la primera audiencia, el SUTER no objetó la demanda, y además eso no está resuelto. Entonces esta zona en materia de trabajo le corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas, que son todas las vías, que estamos ahí en el proceso de lucha. Y el otro que dice la propia ley, porque nosotros hemos sido claros con el gobierno, lo hicimos público. Si el gobierno quiere renacionalizar la industria eléctrica, adelante, cuenta con el respaldo. Yo creo que todos los mexicanos y de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también se deben de restituir nuestros derechos que fueron violentados por este gobierno o narcogobierno de Felipe Calderón. Hoy nos queda muy claro con la detención de Genaro García Luna, que fue el que tomó por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, con excesiva fuerza del Estado, sacar a los trabajadores que estaban en turno, incluso amedrentarlos con los cañones para quitarles sus credenciales y decirles si denunciaban algo, ya los tenían identificados y demás. Ahora está ya, lo van a procesar en Brooklyn, en Nueva York, vinculado con el cártel de Sinaloa, recibiendo carretadas de dinero. Este señor también nos estuvo amedrentando a nosotros, intimidando. Entonces son luchas importantes. La misma ley dice que no hay exclusividad sindical para las empresas que crearon. Todas son SAs de CBs, SA, CFE Transmisión, CFE Distribución, CFE Consumo Básico y todas las demás. Incluso tenemos identificados más de 150 empresas que los expedientes están archivados en la Junta Federal para no firmar contratos colectivos de trabajo. Lo hicieron a través de sindicatos que no tienen dentro de su objeto el tema del suministro de energía eléctrica o la actividad de electricidad en el país. Entonces, una vez que ya se archiva, ya nadie puede, ese sindicato no puede volver a demandar, y así se quedaron con puros trabajadores de outsourcing. Entonces, atendiendo lo que nos han llamado el Congreso de que todas las empresas deben de tener contratos colectivos de trabajo, es una lucha importante para eliminar el outsourcing y la subcontratación que sigue en boga en este país.